Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jorge Adrián Avilés López y vamos a pasar a resolver el primer ejercicio de este tema, que va a ser un ejercicio de campo magnético. Bueno, estoy listo. Bueno, el ejercicio que yo le elegí fue de la parte final, o sea, de los ejercicios del tema de campo magnético. Y el ejercicio que es el 27.9. Ya. El enunciado dice lo siguiente. Un grupo de partículas se mueve dentro de un campo magnético de magnitud y dirección desconocida. Usted observa que un protón se mueve a una velocidad de 1.5 km por segundo en dirección de más x y experimenta una fuerza de 2.25 por 10 a la menos 16 newton en la dirección de más y. Y el otro electrón se mueve a 4.75 km por segundo en dirección de menos z y experimenta una fuerza de 8.5 por 10 a la menos 16 newtons. En este caso, en esta parte, no nos dan la dirección de esta fuerza que ejerce sobre el electrón. Bueno, eso lo verifiqué en el libro varias veces y bueno, no está. Lo vamos a dejar así. Ya. Pregunta A. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético? Me equivoqué esta parte de anotar. Y pregunta B. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve en dirección de menos y a 3.2 kilómetros por segundo? Vamos a empezar a resolver. Esto con la pregunta nos pide calcular la magnitud y la dirección del campo magnético. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar los datos que tenemos. Un protón, bueno, un protón que se mueve a 1.5 kilómetros por segundo en dirección de más x. Eso vamos a anotar primero. Listo. Este va a estar en z. Arriba. Abajo. Y ahorita vamos a empezar a resolver esto. Ya. Este va a estar en dirección x, y, z. Todos positivos, positivos, positivos. Ya. Empezamos anotando el primer dato que tenemos. Ya. El protón se mueve a 1.5 km por hora en dirección de más x. En esta dirección va a estar la velocidad del protón. Y este protón que está aquí, de carga positiva de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, va a experimentar una fuerza de 2.25 por 10 a la menos 16 newtons en dirección de más y. Este es el segundo dato. Va a experimentar una fuerza en dirección más y sobre el protón. Ya. Y para el otro caso, bueno, para el otro caso que nos dan de un electrón, no vamos a, con este caso no vamos a poder calcular cuánto es el campo, la magnitud y la dirección del campo magnético. Esto debido a que solo nos dan la dirección en la que se mueve el electrón. Pero no nos dan la dirección en la que apunta la fuerza que se aplica sobre este electrón. Así que pero se va a poder resolver el ejercicio solo con esta primera parte. Ahora ya anotamos los siguientes datos, que la velocidad del protón es de 1.5 kilómetros por segundo. Lo convertimos a metro, un kilómetro va a ser 1000 metros. Sería a 1500 metros por segundo. Ya listo. Tenemos la fuerza del protón
va a ser de 2.25 por 10 a la menos 16 newtons en dirección de Y. Y la dirección de la velocidad va a ser en dirección X. Ya. Como sabemos, podemos recordar del tema que acabamos de exponer. Para calcular la fuerza magnética sobre una partícula, vamos a tener la siguiente ecuación. La ecuación va a ser igual a la fuerza magnética. La magnitud de la fuerza magnética va a ser igual a la carga de la partícula por la velocidad que presenta esta por el campo magnético presente por el ángulo que existe entre estos dos. Ángulo que existe entre estos dos. Ya. Bueno, ese un rato. Ay, caray. Bueno, ahora que lo pienso, bueno, no vamos a poder calcular este campo magnético, porque no sabemos en qué ángulo, cuál es el ángulo de este campo magnético. Podría ser que sea 90 grados, puede que se tenga un ángulo de 30, 60, 70, así que no podemos saber cuál es la magnitud y la dirección del campo magnético. Pero, bueno, esto yo estoy pensando, no sería una respuesta oficial del libro, lo voy a resolver por mi cuenta. Voy a darme un dato, o sea, nos dan dos datos, uno para el protón, su velocidad y su fuerza con sus direcciones, y unos datos para el electrón. Nos dan sus velocidades y su fuerza, pero la fuerza no tiene una dirección, así que yo mismo le voy a dar una dirección. Primero que nada, antes de darle una dirección, todavía no está definido, yo le voy a dar una dirección cualquiera, o sea, todavía no, pero primero voy a decir esto. En este ejercicio de protón, seguimos en este, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Como es una carga positiva, se va a aplicar la regla de la mano derecha normalmente. Y como sabemos, la regla de la mano derecha es que vectorialmente, la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. El campo magnético. La dirección de la fuerza va a ser igual a va a ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético B. Para que tenga esta dirección, tenemos que decir que en esta dirección va a estar la fuerza, la velocidad va a estar yendo de este lado, la velocidad debe ir de B al campo magnético, entonces iría en este lado. Por lo tanto, el campo magnético debería estar en la parte de abajo. No sabemos el ángulo, así que le vamos a colocar un B desconocido. Pero ya sabemos hacia dónde apunta, hacia abajo. Si va de B a B, va a apuntar hacia este lado, así que estaría bien. Si lo pondríamos arriba, no sería lo mismo. Apuntaría hacia el otro lado, de B a B yendo, iría en dirección menos Y la fuerza, así que sería mal. Ya, esta dirección va a tener. Ahora vamos a plantear el campo magnético para el electrón. Pasamos a una siguiente hoja. Bien. Listo. Más Y más X y más Z. Ya.
Ya, vamos a anotar los datos que tenemos para un electrón ahora. La carga de este electrón va a ser negativa, menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Tiene una velocidad de 4.75 kilómetros por segundo. Del electrón de 4.75 kilómetros por segundo. Esto lo convertimos a metros. 1000 metros. 1 kilómetro. Con este se va y quedaría 4750 metros por segundo. Esa es la velocidad de... ¿En qué dirección? La dirección de este va a ser menos z. Entonces la dirección de esta velocidad sería en menos z. La velocidad del electrón. Aquí lo anotamos en menos z. Uy, estoy teniendo problemas con la cámara. Uy, me golpeó. Ya se logra anotar bien, así ya está bien. Bueno, continuamos resolviendo. Ya tenemos esto y nos dan que tenemos que sobre esta carga se aplica una fuerza de 8.5 por 10 a la menos 16 newtons. Ahora, en este ejercicio no nos dan cuál es su dirección de esta fuerza. Por lo tanto, como le dije en G, yo me voy a dar una dirección para esto, pero una dirección lógica. Gracias al análisis que hicimos en el protón, sabemos que el campo magnético B va a estar en la parte de abajo, en dirección menos z. Ya, por lo tanto, para que haya un campo en esta dirección, que no sabemos cuál, así lo vamos a tomar por ahora. B. La fuerza debe apuntar, de este a este, hacia este lado. Pero como es un electrón, la regla de la mano derecha se aplicaría al revés. Entonces iría hasta este lado la fuerza. Listo. Esa sería la dirección de la fuerza. Lo anotamos ahorita. La fuerza va a tener esta dirección. Bueno, como podemos comparar con el ejercicio 1, la fuerza va a tener la misma dirección. Solo que sus velocidades van a estar una va a estar en X y el electrón va a estar en menos Z. Ahora podemos aplicar de nuevo la regla de la mano derecha. Bueno, podemos usar este esquema, que es la velocidad que apunta hacia abajo, el campo magnético que apunta en una dirección de menos Z, y por lo tanto la fuerza que apuntaría en esta dirección, que está bien. Así que estaría bien. Ya nos dimos una dirección para la fuerza del electrón, que es más Y. Esto por aquí, listo. Ahora sí, ya tenemos los datos. Usando la primera ecuación que nos anotamos, la de la magnitud del campo magnético, de la fuerza magnética, reemplazamos los datos. La fuerza de esto, carga por la velocidad, por el campo magnético, por el ángulo que existe entre estos dos, va a ser igual a 8.5 por 10 a la menos 16 es igual a la carga, que es menos 1.6 por 10 a la menos 19 por la velocidad, que es de 4750 metros por segundo, por el campo magnético, que es lo que queremos saber, y por el ángulo que existe entre esos dos, que es lo siguiente que también debemos saber. Ahora, si reemplazamos también en el caso del protón, vamos a tener lo siguiente.
2.25 por 10 a la menos 16 va a ser igual a la carga, que es positiva, 1.6 por 10 a la menos 19 por, por 10 a la menos 19 por la velocidad, que es de 1500 metros por segundo, por el campo, que es el que vamos a averiguar, y por el seno del ángulo, que también debemos averiguar. El ángulo que existe entre estos dos no sabemos. En el caso de ese también no sabemos. Bueno, hay que verificar no debe haber, va en esta dirección, pero como es negativo apunta. Sí, está bien esta dirección. Ya, ahora con esto podemos armar un sistema de ecuaciones. Vamos a anotar en esta hoja. El sistema de ecuaciones que tenemos va a ser igual a 8.5 por 10 a la menos 16 es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19, 4750 por B por el seno del ángulo que existe entre estos dos. Y del caso del protón es 2.25 por 10 a la menos 6. Hay que verificar si se sigue enfocando. Si se sigue enfocando, no. Listo. Igual por 1.6 por 10 a la menos 19 por 1500 por el campo magnético por el ángulo entre estos dos. No podemos despejar B de uno y reemplazarlo en el otro. Vamos a despejar B del primero. B va a ser igual a 8.5 por 10 a la menos 16 dividido entre menos 1.6 por 10 a la menos 19 por 4750 por el seno del ángulo. Y si reemplazamos esto en el otro, bueno, no vamos a poder, no vamos a poder calcular. No vamos a poder calcular con la magnitud del campo magnético. Así que lo que sugiero es que utilicemos la siguiente ecuación que tenemos, que es la fuerza magnética vectorialmente. Eso sí vamos a poder utilizar. La fuerza magnética vectorialmente. Vamos a anotar del primero, del protón. ¿Cuánto va a ser igual? Bueno, como sabemos, esto es igual, la fuerza magnética vectorialmente es igual a la carga por B por B. Anotamos del protón. Vamos a anotar primero el sistema de ecuaciones directamente. La fuerza es 2.25 por 10 a la menos 16 en dirección de Y'. Y el otro sería B, bueno, la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19 por el producto vectorial de estos, que es es la velocidad la velocidad va a tener 1500 metros por segundo en dirección de X por la dirección de B va a tener menos Z, pero va a tener un ángulo. Por lo tanto, lo separamos de este ángulo. Si lo separamos en el eje X, vamos a tomar el eje X y vamos a tomar el eje X y el eje Z. Y el campo magnético va a estar en esta dirección. Por lo tanto, ahí va a tener un ángulo de esto. Ya.
En dirección X va a tener un campo magnético de sen de omega por la magnitud del campo magnético en dirección X más, bueno, sea menos el coseno de omega por la dirección por el campo magnético que está en una dirección de menos z. Como sabemos, ya hemos anotado eso. Y está saliendo un poco chueco, pero bueno, no hay tanto problema en eso. Ya, ahora pasamos al caso del electrón. Tiene una fuerza de 8.5 por 10 a la menos 16 en dirección Y. Esto va a ser igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 por, ¿cuánto es eso? 4750 en dirección de menos z. Producto cruz con sen. Ahora vamos de nuevo para este caso. Este es el ángulo que existe. Bueno, me equivoqué un poco. Este ángulo es en realidad el que existe entre este y este. No, está bien, está un rato. Quiero pensar esto bien. Bueno, está bien lo que hicimos. Sigamos, ya me lo pensé bien, ya es listo. Este va a tener igual un ángulo de sen por bx menos coseno del ángulo por b magnético, que va a tener también una dirección de z. Listo. Con esto podemos sacar los datos. Bueno, un ratón ya me estoy poniendo a pensar, o sea, con este se va. Sí, está bien todo. Ya. Bueno, sabemos que el producto cruz de x por x va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta parte sería. Y el producto cruz de x por z, que sería de x, bueno, de x a z, va a ser menos y. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. 2.25 10 a la menos 16 por ya va a ser 1.6 6 por 10 a la menos 19 por 1500 por menos coseno del ángulo por b por, como ya hemos dicho, es menos y. Estaría en esa dirección. Y ahora para el segundo, z con z sería y quedaría x vectorial. Lo que me hace dudar un poco. O sea, apuntando de x a z. Este es el primero, este es el caso.
Este es para el caso del electrón. Así está bien. Voy a apuntar de ZX, por lo pronto su fuerza debe ir hacia allá. Sí, estaría bien. Sigamos con esto. Ya me estaba empezando a asustar. 8.5 por 10 a la menos 16. Que tiene dirección Y. Este negativo con este negativo se van. Quedaría 1.6 por 10 a la menos 19 por 4750 por este z con este sabemos que el producto cruce entre z y z va a ser 0, por lo tanto este con este va a ser 0 y quedaría este va a multiplicar, va a ser el seno del ángulo por b por la dirección de este a este de zx que va en menos x menos y. Se aplica el mismo caso para este. Yendo de x a z va a ir en menos y. Yendo de z a x va a ser más y. No está bien. Ir de z a x va a ser más y. Este va a ser positivo. Y de esta ecuación de arriba, el y va a quedar positivo también. Positivo. Y de aquí, ahora sí podemos despejar. En el anterior, el seno con el seno sí va a ir si despejamos en este. Pero ahora ya no es seno. Ahora es coseno. Despejamos b del primero. B va a ser igual a 2.25 por 10 a la menos 16 por entre nada dividido entre 1.6 por 10 a la menos 19 por 1500 por el coseno que hay entre esos, coseno del ángulo omega. Esto lo reemplazamos en la siguiente ecuación y recién vamos a poder obtener el campo magnético. Esto lo reemplazamos el valor 8.5 por 10 a la menos 19, 10 a la menos 16 es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 por 4750 por el seno del ángulo por B. Y ya tenemos, como ya habíamos visto, ya tenemos B ahí. Reemplazaríamos eso y nos quedaría 2.25 por 10 a la menos 16 dividido entre 1.6 por 10 a la menos 19 por 1500 por el coseno del ángulo que hay entre esos dos. Y ahora, seno entre coseno es tangente. Ya, todo esto tenemos, este de aquí se va con este de aquí. Después no se puede simplificar nada más. Y bueno, quedaría 8.5 por 10 a la menos 16 es igual a 4750 dividido entre 1500 por 2.25 por 10 a la menos 16 por la tangente de ese ángulo. Ya está todo. Bueno, ya está eso. Despejamos la tangente. Bueno, todo esto lo enviamos a este lado a dividir y la tangente lo vemos como tangente a la menos 1 y el ángulo nos va a quedar directamente. Voy a poner pausa a eso.
Antes de anotar en la calculadora va a servir no mucho. Ya. El ángulo, después de reemplazar todo eso, nos queda en la calculadora que es igual a 50.029 grados. Ahora, con este ángulo, que ya sabemos cuál es la dirección que va a tener el campo magnético. Pero aún nos falta calcular la magnitud. Para eso vamos a reemplazar en una de las ecuaciones que ya teníamos, que puede ser esta, ya, la de 8.8. No, bueno, vamos a utilizar la otra mejor. La de 2.25, la ecuación del protón, 2.25 por 10 a la menos 16 es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 por 1500 por el coseno del ángulo, que el ángulo ya tenemos, que es 50.029 grados, por el campo magnético. Ahora sí, despejamos el campo magnético, todo esto pasamos a dividir aquí y nos va a quedar lo siguiente. Bueno, después de reemplazar todo en la calculadora, tenemos el siguiente dato, que es que el campo magnético, la magnitud del campo magnético va a ser igual a 1.46 teslas, como ya sabemos cuáles son sus unidades. Y ahora ya tenemos la dirección y la magnitud de este. Por lo tanto, lo anotamos. Bueno, la dirección del campo va a ser igual a 1.46 por el ángulo que hay dentro de eso, sen de 50.029 grados en dirección X menos coseno de 50.029 grados en dirección de menos Z. Bueno, esta sería la dirección del campo magnético. Y la magnitud sería esta, 1.46 teslas. Ahora pasamos al siguiente inciso, que nos pide calcular cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve en la dirección de menos y a 3.2 kilómetros por segundo. 3.2 kilómetros por segundo sabemos que va a ser igual a 3.200 metros por segundo. Ya, pasemos a resolver ese ejercicio. Inciso B. Ya, vamos a graficar los ejes coordenados Z, X, Y y X. Ya está. El ejercicio nos dice que un electrón, carga negativa, carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19, tiene una velocidad de 3 en dirección de menos y, hacia este lado. Tiene una velocidad de 3.200 metros por segundo en dirección de menos y. Ahora la ejercicio nos pide cuáles son la dirección y la magnitud de la fuerza magnética sobre este electrón. Bueno, anotamos lo que ya tenemos, que es el campo magnético presente dentro de este problema, que va a tener un ángulo de 50 veces. Va a estar en esa dirección apuntando hacia abajo. Va a tener un ángulo
de 50.029 grados centígrados. Este va a ser el campo magnético. Nos piden calcular la fuerza. Primero vamos a calcular la magnitud de la fuerza, que es la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que existe entre estos dos. Bueno, que esto lo estoy pensando mejor. No tenemos este ángulo. En realidad este ángulo es el que hay de aquí a aquí. No, está bien, sería 90 grados. El ángulo entre esos dos es 90 grados. No hay problema. Por lo tanto, si la fuerza apuntaría de aquí, apuntaría yendo más o menos hacia allá. Pero como es un electrón, estaría en dirección contraria a la regla de la mano derecha, apuntando hacia abajo. Eso es como ya lo explicamos, va de B a B. Debido a la regla derecha, la fuerza va a apuntar hacia este lado, pero como es un electrón, va a apuntar en el caso contrario hacia abajo. Tenemos la carga, menos 1.6, que va a ser el valor absoluto por 10 a la menos 19, por la velocidad, que es 3200 metros por segundo, por el campo magnético, que es de 1.46 teslas por el seno del ángulo, que es 90. Este sería igual a 1. Ahora la magnitud de este va a ser, bueno, perdón, la magnitud de esta fuerza va a ser igual a 7.47 por 10 a la menos 16 newtons. 7.47 por 10 a la menos 16 newtons. Ya calculamos la magnitud. Ahora solo nos falta calcular su dirección de esto. Bueno, usamos la ecuación que ya teníamos anteriormente. La fuerza va a ser igual a la carga, que es, bueno, la carga absoluta. Bueno, la carga va a estar en negativo. Menos 1.6 por 10 a la menos 19. Por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. El campo magnético es todo esto de aquí, y la velocidad va a tener dirección de menos y. Entonces sería 32 de 3200 metros por segundo en dirección de menos y. Producto cruz por 1.46 seno de 50.0029 en X menos coseno 50.029 en menos Z. Ya se ve, bueno, en este caso no se van a poder eliminar. De x por, digo, y por x, menos y por x, va a ir en dirección de z positivo, y en dirección de y a z, en dirección, calculamos de nuevo, perdón. En dirección, el producto cruz de menos y por z, por menos z, menos y en esa dirección por menos z, menos y por menos z va a tener en x positivo. El primero va a ser un x positivo, y el otro va a ser de menos y allá a x, de menos y a x, entonces tuviera un z positivo que iría hacia arriba. Bueno,
Vamos calculando todo esto, vamos a resolver ahorita y tendríamos que, bueno, obtuvimos lo siguiente. La fuerza magnética vectorialmente va a ser igual a 4.752 por 10 a la menos 16. Esto es la magnitud que ya hemos calculado antes. Por la dirección que va a tener esto. Va a ser el seno de 50 por 0. Seno de 50.029 en dirección menos z, hacia abajo. Y en dirección de menos x con un valor de coseno de 50.025. Esta sería su dirección, estuviera hacia abajo. Estaría yendo a menos x y a menos z. En este lado estaría. Bueno, dije, ya estaría resuelto el ejercicio. La verdad fue muy complicado y como pueden, acabo de tardar mucho. Ya hemos calculado la magnitud de este. Y la dirección de este también. Bueno, más que todo nos hemos tardado en hallar la magnitud y la dirección de la fuerza. También porque en un caso no nos daban cuál era la dirección en la que computaba una fuerza. Por lo que tuvimos que analizar nosotros. Y hallamos, después de un análisis serio, hemos hallado todo eso. Que el campo magnético estaría en esta dirección. Y va a tener un ángulo de omega, que hemos calculado ese ángulo, que va a ser igual a 50.029 grados. Bueno, un ejercicio complicado, bueno, por eso se está a entender paso a paso. Bueno, ingeniero, eso sería todo el ejercicio 1. Me tardé la verdad mucho tiempo. Ahora vamos a pasar a la siguiente exposición y vamos a hacer un ejercicio más, pero esta vez vamos a resolver un ejemplo. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente exposición. Hasta luego.